ahora queremos hacer algunos comentarios. Saludo mi gente de Todo TV. Y es que la propuesta de retirar el 30% de los fondos de pensiones para distribuirlo entre los trabajadores afiliados puede parecer muy fácil para un grupo y para otro muy difícil. Pero para eso vamos a escuchar cómo lo explica Ramón Albuquerque sobre la entrega del 30% de las AFP. Escuchemos. Aprovecharla para establecer una serie de planes de socorro, de asistencia a la población, como era lógico, pero nunca está exento el factor político, porque las sociedades son dirigidas por fuerzas políticas, por partidos políticos, y como era natural, el que estaba en el poder dijo, estoy en dificultades ahora, puedo aprovechar esto a ver si me quedo en el poder. Democráticamente, inmediatamente pensó, vamos a ayudar a las empresas porque esa es la mentalidad que hay en este país. En quien últimamente se pensó fue en los más pobres, porque estos son países dominados y manipulados por la oligarquía. Entonces creó fase 1, fase 2, fase 3. ¿Cuidando a quién? A los más ricos. Esa fue la verdad. Y luego se puso un programa de quédate en casa a los pobres de pobreza extrema. Y fue muy generoso para los más pobres, que habían estado recibiendo solo 825 pesos por comer primero, y se les subió a 5,000, 6,000 y 7,000. Por ese concepto se entregaron como 200, no tengo la cifra exacta, 1,000 millones o más. Pero el quédate en tu casa, que aquí lo que hay son tal vez 500,000, 600,000 empresas registradas, tal vez a eso se les dio más de 600,000 millones. Miren la diferencia, a las empresas. Pero ¿cuántas personas se le dio en el quédate en casa? Como a 4,5 millones. Eso quiere decir que los programas de asistencia financiera alcanzaron un poco menos de 5 millones de personas. Pero ¿cuántos habitantes hay en esta 2/3 de isla? Bueno, hay 11 millones de ciudadanos, pero se dice que aquí hay más de 2 millones de indocumentados y habrá como 500,000 o 600,000 de residentes legales. Quiere decir que fácilmente hay sobre 2,5 millones de indocumentados e ilegales. Eso nos lleva a que el país tiene 14 millones, de 13.5 a 14 millones de habitantes. Los dominicanos siempre cometemos el error de decir, somos una nación de 11 millones de habitantes. No, 11 millones de ciudadanos. A esos ciudadanos hay que sumarle los indocumentados y los residentes. Bien, llegamos casi a 14 millones. Si se ayudó nada más 5, quedaron entonces de 8 millones o más de personas a quienes la pandemia agarró y los masacró sin ningún tipo de ayuda. Y si alguna ayuda tuvieron, se la mandó un primo, un hermano, un familiar de Estados Unidos. Entonces, ¿qué porcentaje de la población no ha recibido nada? Bueno, demasiado, el 70%. Entonces, la economía del país está formada por un 58-60% de informalidad. La formalidad aquí no pasa de 40%, 42%. ¿Qué significa esto? Que es difícil hacerle llegar asistencia financiera o ayuda a quien no existe dentro de los registros. Tenemos esos 11 millones registrados, pero hay mucha gente aquí que no existe, porque el que no está en las documentaciones del país no existe, aunque esté aquí. Entonces, hay 4.2 millones de afiliados a las AFP.
¿Qué significa todo esto? Que si ya hay en ahorro aproximadamente cerca de 800,000 millones de pesos, le está hablando quien conoce bien de eso. Porque ¿a quién fue que se le ocurrió introducir en el país el proyecto de ley para crear la seguridad social que tenemos hoy? Fue a nosotros, fue a mí. Al elegírseme presidente del Senado, yo invité a los compañeros senadores y fuimos ante la tumba de Peña y yo le dije, aquellos proyectos por los que tú luchaste, nosotros los asumimos y los vamos a convertir en realidad, si Dios quiere. Y en septiembre de 1998, junto al senador Díaz Filpo, César Díaz Filpo, y al senador Dagoberto Rodríguez Adame, sometimos el proyecto de ley que hoy es la seguridad social de República Dominicana. Solicitamos ayuda al BID, al Banco Mundial, a varios países. Creamos por primera vez en la historia del país la Comisión Permanente de Seguridad Social del Senado, que nunca en la historia había existido. Le enviamos carta al Poder Ejecutivo y a todos los sectores para que designaran representantes que nosotros agregamos a esa comisión y duramos 2 años discutiendo de manera democrática y abierta, porque si bien sometimos el proyecto original, en verdad no podíamos nosotros pretender que no iba a recibir aporte, enriquecimientos, ampliaciones. Bueno, porque una cosa es lo que usted somete al Senado y otra cosa es lo que sale ya ley, porque toda la sociedad tiene derecho a hacer aporte, enriquecimiento y modificaciones. Entonces eso fue una tarea de las más nobles y amplias que se hizo en el país. Y fuimos a Chile, y fuimos a España, y fuimos a Portugal, y fuimos a Estados Unidos, y fuimos a Francia. Todo el mundo fuimos para ver los sistemas de seguridad social. Y en el mundo hay 2 sistemas de seguridad social, 2 sistemas de pensiones. El de reparto, donde todo el mundo aporta, pero nadie tiene la cantidad de dinero que le toca. Y el que se había creado recientemente, digamos así, en Chile, en 1982, que se llamó el Sistema de Capitalización Individual, donde cada uno de los miembros tiene un número de cuenta para que cada peso que aporte su empleador y aporte él, vaya a su cuenta. Y si hoy los miembros de la Seguridad Social, los miembros de la FAFP, que es el pueblo, esos 4.2 millones, pueden reclamar el dinero que tienen y saben el dinero que tienen fue porque a nosotros se nos ocurrió aprobar el sistema de capitalización individual, si no hubiera un fondo común ahí que el gobierno usa y nadie sabría qué tiene ahí. Pero no, podemos saber y la gente está reclamando y todo el mundo en su cuenta entra y averigua cuánto tiene. Por la pandemia, en el mundo entero, incluso en países que tienen sistema de reparto, como en Finlandia, Portugal, España, Francia, Australia, Islandia, le han facilitado fondos de pensiones a esa clase media y trabajadora que ha recibido el golpe sin auxilio alguno. Si de los que recibieron durante este casi año y medio todo ese apoyo de los 5,000, 6,000 y 7,000 estuvieran pidiendo más, bueno, se le pudiera dar más o menos, lo merecen porque eso no mejoró su vida. Lo palió, pero no lo mejoró. Pero eso que no han recibido nada, está bien que a la clase media alta, está bien que a los ricos, que lo que tienen es cuentas offshore para facilitar su negocio, eso es lo que dicen.
pero es para pagar menos impuestos o no pagar nada, y eso lo hace la cúpula del país y la cúpula del gobierno que tenemos también. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, hay una comisión especial de ese hemiciclo de la Cámara de Diputados que está estudiando un proyecto de ley que busca el retiro anticipado del 30% de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones. Y nos gustaría saber, primero, cuál es el ánimo que existe en la Cámara de Diputados con relación a ese tema y cuál es la posición particular de Alfredo Pacheco con respecto al mismo. ¿Apoya o no el retiro anticipado? Mire, la República Dominicana, indudablemente, vive momentos de cambios y la seguridad social no es la excepción. Es bueno que el país sepa, como preámbulo a tu respuesta, que la Ley de Seguridad Social fue aprobada en el año 2001, promulgada en mayo del año 2001. Y que esa ley contenía un artículo que mandaba al Congreso Nacional a que le produjera reformas y una profunda revisión a los 10 años de la implementación de esa ley, porque era una ley nueva, novedosa, que traía nuevos sistemas, no solo de pensiones, sino de la forma de cómo se atendía al paciente, de la forma de la seguridad social, reitero, el régimen de pensiones, el régimen de accidentes de trabajo, el régimen, los seguros de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de componentes, las pensiones solidarias, etcétera, etcétera. Entonces, era un sistema tan novedoso que teníamos que producir una profunda reforma a los 10 años. ¿Qué pasó? Que los sucesivos gobiernos, lamentablemente, no atendieron a esa parte y el Congreso Nacional también debió tomarse la iniciativa. En octubre del año 19, el Congreso, yo estaba ahí nuevamente, determinó que para esta fecha, o sea, para el año 20, perdón, íbamos a iniciar esa reforma definitiva porque se hicieron algunos ajustes a la ley. En ese interín vino la pandemia y ha surgido esta gran inquietud de mucho mérito de personas que plantean el retiro anticipado del 30%. Yo pienso, primero, que en el Congreso Nacional, en el ala que a nosotros nos corresponde, que es la Cámara de Diputados, este proyecto se conoció. Y la única vez que se conoció, mi querido Nayib, porque la gente habla, pero las palabras se las lleva el viento. Lo importante son los hechos. La única vez que se conoció, se lo pregunta a los principales promotores del proyecto, fue a sugerencia de este humilde servidor, que sugerí incorporarlo en la orden del día que no estaba. Lo aprobó el Pleno, yo no era el presidente era Camacho, lo aprobó el Pleno y luego posteriormente a esto, en otra sesión, se aprobó en primera lectura y en otra se aprobó en segunda lectura. En ambos, en los tres casos, no solamente tuvo mi voto, sino que tuvo mi participación. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo no soy un contrario, como algunos sectores me han querido colocar, porque yo no soy ni dueño de AFP ni nada por el estilo. Pero además, soy de los que entienden que la seguridad social, 20 y 21 años después, tiene muchas distorsiones, dadas porque no se revisó a tiempo y dadas también por la práctica de la ley que no ha sido lo más efectiva. Ahora bien, yo quiero decirte, Nayib, a ti y al pueblo dominicano, que la solución en el año 2001 era la creación de este importante instrumento y que luego el error estuvo en el Congreso Nacional de entonces, que a los 10 años no hizo la revisión y que ahora lo que se impone es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una propuesta de reforma completa, integral, que yo estoy de acuerdo que veamos la pertinencia o no de la devolución de parte de esos fondos, que veamos la pertinencia o no de reducir significativamente las ganancias de la AFP, de reducir o de reajustar las ganancias de las otras entidades de la ARS, de
revisar las pensiones solidarias, de revisar los otros sistemas de accidentes de trabajo, etcétera, etcétera. Porque hoy día, con el ahorro nacional que se ha logrado gracias a la aprobación de la Ley de Seguridad Social en el año 2001, entonces el país tiene que buscar íntegramente qué es lo que nosotros vamos a hacer, hacia dónde debemos ir, porque esta reforma de nosotros debemos hacer todo, menos perder la posibilidad de que ese ahorro sirva para que la gente se retire. Y he ido más lejos, Nayib. Yo he dicho, y nada menos, he conversado con todas las instancias del país en ese sentido, que parte de los fondos del presupuesto de cada año que no se utilicen en los fondos de emergencia, que no se utilizan todos los años, hay una reserva de un 5% en cada presupuesto de cada año.